No importa. Se lo Este, pasas el archivo, no lo sé. sí, boludo. Bueno, mejor. No, no sé, mejor. Y ahora sí estoy grabando. Bueno, entonces, resultado es que analíticamente obtuvimos esto, hicimos la cuenta, lamentablemente no pudimos grabar la forma esa, pero bueno, la cuenta era complicada y por eso la hicimos en el matemática, nos dio esta de forma analítica. Uno podría hacer la cuenta de manera analítica más simple, está en el Goldstein, ¿sí? Pero ocupa sus hojas. Y obtuvimos este resultado. Ahora lo que vamos a hacer es obtenerlo desde un punto de vista más rico, desde un punto de vista más físico, pensando que las velocidades angulares son rotaciones infinitesimales que ocurren en el tiempo, ¿está bien? Y estamos pensando que transcurrido un tiempo t, el sistema se encuentra en esta situación. Vamos, ahí está, se encuentra en esta situación. Y entonces, ahora, si yo dejo evolucionar un cachito de tiempo más, ¿sí? Uno puede pensar que hay tres rotaciones, ¿sí? Individuales en estos ejes. Una rotación, primero una rotación, no importa el orden, pero bueno, voy a seguir la orden de cómo definir los ángulos de Euler. Una primera rotación acá va a ser en phi punto por delta t, después va a haber una rotación alrededor de este eje en teta punto por delta t, y después va a haber una rotación alrededor de este eje en psi punto por delta t. ¿Está bien? Entonces la idea va a ser proyectar esas tres rotaciones en los ejes de coordenadas 1, 2, 3, que son los rotados. Acá le puse 1', bueno, vamos a ir con el 1', 2', 3', ¿sí? Y ver si nos da lo mismo, que no tendría que dar lo mismo. ¿Mm? Si no da lo mismo, bueno, me retiro. ¿Estamos? Vayamos con el primero. Al primero lo vamos a llamar eh, al primero lo vamos a llamar omega vector phi, va a ser igual a phi punto por phi versor, ¿sí? Y el phi versor va a ser directamente el eje z, ¿no? Entonces, fíjense, esto lo que va a hacer es, vamos a proyectar esto acá, y esto está proyectado acá. O sea, esto va a ser, acuérdense que esto es teta, ¿sí? O sea que lo proyecto primero en el eje 3, que es más fácil con un coseno de teta. Esto me quedaría, voy a ponerlo más chiquito así se ve todo. Phi punto por el 3 versor, esto es el 3, por, bueno, 3, 3 prima. Ustedes me entienden cuál que es el eje rotado, es el número 3. Esto sería coseno de teta, ¿ok? Más, y después acá el otro se proyecta con seno de teta, esto sería el seno de teta, pero a la vez eso yo lo tengo que proyectar acá, a ver, ¿sí? Y acá, ¿está bien? En el eje 2 se va a rotar, se va a proyectar con coseno de phi, porque el verde era phi, ¿sí? Digo, o sea, tendríamos 2 seno de teta por, eso sería coseno de psi, más, y en 1 tendríamos de vuelta el seno de teta, y ahora estaríamos con el seno de psi. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Acá lo voy a borrar a ver si... Ah, qué bueno. No, ya me metí en el baile.
¿Se entendió ahí? Sí, estoy haciendo trigonometría básica, pero complicada porque hay un montón de ángulos involucrados. ¿Está? Ese sería mi vector velocidad angular, el que está dado por phi punto, phi versor. Ahora vayamos al otro que es el teta punto por teta versor, que está en esta dirección. ¿Sí? En esta dirección yo tengo que proyectar sobre el eje Z, perdón, sobre el eje 3, el 1 y el 2. ¿Sí? El 1 es este que está acá al costado. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo proyecto sobre ese, hay que acá, quedaría chichi, chichi, ahí. Sería con el seno de ese ángulo verde, y ese seno del ángulo verde sería el psi, o sea que me quedaría en omega de teta es igual a teta punto por teta versor, esto es igual a teta punto, y el teta versor lo descompongo, ¿sí? Me quedaría 1 versor por coseno de psi, ¿está bien? Y después el verde, no, perdón, acá la proyección la hice, está bien, gráficamente no está bien. Gráficamente, bueno, a ver, voy para atrás. A ver cuándo es que... No, tengo que borrar todo. Ahí está. Teta versor. Entonces yo tengo que proyectar esto que está acá sobre los dos ejes verdes. Está claro que en 3 no tiene proyección, ¿sí? Porque es perpendicular al 3, ¿sí? Pero sí tiene proyección en 1 y 2. Y el 1 y el 2 son los dos ejes verdes. ¿Está bien? Entonces, para proyectar ahí, tengo que seguir esta liñita. Entonces sería... ¿Está bien? Tendría esta proyección ahí atrás y esta proyección acá en el eje 1. ¿Sí? En el eje 1 es con coseno de... En el eje 1 es con coseno de psi. Y en el eje 2 es para atrás, ¿no? Porque está el eje 2 está para el otro lado, sería el eje 2 negativo, ¿tá? Sería con el seno de psi, o sea, sería menos 2 versus 2 seno de psi. ¿Y ahí por qué pusiste sobre X? Ah, lo puse sobre X, en realidad, sí, en realidad tiene que Sí, seguir por el, sí, acá y por ahí. no es. No, perdón, qué boludo. Claro, pero tiene que ir al otro Sí, verde, acá, por eso no es el ahí, mismo. ahí, ahí, Claro. ¿está bien? Tenés razón. Ujú. Menos 2 seno de psi. Bueno, y lo bueno es que la otra velocidad angular ya está directamente sobre, ¿sí? Sobre el 3, ¿ok? Porque fue el último eje de rotación en donde se hacía la rotación en psi, ¿no? O sea, esto está directamente sobre el 3, está el psi punto por phi versor. Así que lo que tenemos que hacer para obtener la velocidad angular total, esto piénsenlo como son 3 rotaciones infinitesimales, la rotación total es la suma de las 3, ¿ok? Entonces sumo, y lo que me va a quedar es omega 1 es sobre el eje 1, entonces fíjense, me quedaría phi punto por seno de teta por seno de phi. En el otro tenemos más teta punto por coseno de phi, de psi, y después no hay más. Omega 2 va a ser igual a phi punto coseno de teta coseno de psi, y en el otro es menos
teta punto seno de psi, y el omega 3 es phi punto por coseno de teta más psi punto. ¿Ok? Y eso lo tenemos que comparar con lo que habíamos obtenido antes. Y listo, da bien. Espero. Tengo miedo de compararlo. A ver. No, da todo mal. No te puedo creer. A ver. ¿Está bien? Phi punto, omega 1 phi punto, seno de teta, seno de phi, teta punto coseno de psi, omega 2. Bueno, se entiende el primado y no primado, es lo mismo, ¿eh? O sea, ya a esta altura, ¿sí? Menos teta punto seno de psi, phi punto coseno de... dio bien. ¿Eh? Listo. Me seco la transpiración y ahora la idea es usarlos. Ahora la idea es usarlos. Ahora que tenemos un poco más el sentimiento de que qué son las velocidades angulares, ¿sí? Vayamos a una situación donde lo podamos usar. Hoy tendría que haber dado el trompo simétrico, que es toda una teoría que se da. Lo vamos a dejar para después. Yo prefiero que con la cuestión del tiempo veamos esto con un ejemplito un poquitito más sencillo, que también es un trompo, para identificar el uso de los ángulos de Euler. ¿Ok? Vayamos a este ejemplo. Tenemos un sistema que es un cono que está apoyado sobre un cono perfecto, que está apoyado sobre un piso, ¿sí? Y está rodando sobre un piso, sobre ese piso. Si bien no es algo, no es obligatorio fijar ese punto, el vértice del cono, vamos a suponer que está fijo. ¿Se entiende? Este sería el cono. Y eso está rodando en el piso, con este punto fijo. ¿Ok? Entonces estaría bueno caracterizar el movimiento de ese cono con los ángulos de Euler. ¿Estamos? Está claro que hay una condición que hay que cumplir ahí, que es una condición de rodadura, porque está rodando sin deslizar. ¿Mm? Esto vamos a suponer que esto es el eje X, esto es el eje Y, y esto es el eje Z. ¿Sí? Si uno lo mirara de arriba, ¿sí? Tendríamos Z, X e Y. Sí, y tendríamos que probablemente ese cono haga un movimiento, ¿sí? De rotación, ¿no? Alrededor del eje Z. ¿Ok? Estaría bueno que con unas condiciones iniciales conocidas uno sepa cómo va a ser el movimiento. ¿Está bien? Pero no es difícil ver que a medida que rueda, ¿sí? Va girando alrededor del eje Z. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ahora, veamos cómo podríamos... Bueno, una cosa que hay que conocer del cono son los momentos de inercia, se suponen conocidos. Otra cosa que hay que conocer del cono es el ángulo este alfa, es un dato de problema. ¿Mm? O sea que angularmente el cono se define con ese alfa, la altura o lo que sea. Bueno, y veamos, por ejemplo, eh, o sea, el cono podría, uno podría desde el punto de vista
de los ejes de coordenadas, pensar que el cono está inicialmente en esta posición. Digo, no inicialmente como posición y velocidad inicial, ¿eh? Lo que estoy diciendo es geométricamente para definir los ángulos. Uno podría pensar, el cono está por acá, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros clavamos los ejes X, Y y Z del cono. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es bajar al cono. No es el mismo cono, pero bueno, supónganse que es el mismo cono. Lo bajamos acá. ¿Ok? Lo bajamos acá y para bajarlo, o sea, uno lo que tendría que hacer es indicar cuáles son los ángulos iniciales. O sea, la idea de nosotros es obtener, resolver el movimiento y obtener phi de t. No, primero puse ese que no tendría que haber puesto ese. Phi de t, teta de t y psi de t. Si nosotros conocemos esas tres funciones de movimiento, ya sabemos el movimiento del cono, eso está claro. ¿Mm? Ahora, tendríamos que dar como condición inicial para obtener esas funciones los tres ángulos iniciales que son estos. ¿Está bien? Entonces, si uno piensa en esos tres ángulos de Euler iniciales, este no importa tanto la rotación alrededor de phi. Podríamos decir que inicialmente es 0. ¿Está bien? El ángulo teta de 0 sí va a ser importante. ¿Cuánto tendría que valer? Porque yo ahí sí lo tengo que poner al cono ese, lo tengo que bajar, ¿sí? Al plano. Para bajarlo al plano, ¿se acuerdan que la rotación en teta era una rotación alrededor del eje X, ¿no? ¿Sí? Entonces yo lo tendría que bajar, acá lo tendría que bajar, a esto que está acá lo bajo acá en un ángulo que sea teta 0. ¿Estamos de acuerdo? Y ese teta 0 es pi menos alfa, ¿sí? Porque esto vale alfa. Eso podría ser Y sobre mi 2 sería. pi sobre 2, muy bien. Pi sobre 2 menos alfa. ¿Está bien? Y después la rotación que uno tendría que dar alrededor del eje, para la posición inicial, alrededor del eje 3, que es el psi, también podríamos tomarla 0 como condición inicial. ¿Está bien? Ya, con eso ya colocamos el cono acostado, ¿sí? Y uno podría darle después unas condiciones iniciales sobre las velocidades angulares y empieza a rodar. ¿Ok? Bien. Ahora veamos desde el punto de vista de estas ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer cumplir la condición de rodadura haciéndolo de forma más o menos mecánica? A ver, esta ecuación estaban bien, ¿no? Así que, lo podemos ver acá directamente. Fíjense, en esa situación inicial que está rodando, ya está en movimiento, está claro que eh, acá tenemos un eje instantáneo de rotación, ¿tá? Porque la velocidad de las partículas del cono en ese eje es 0, porque está en condición de rodadura. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que, eh, además también está claro que el ángulo teta 0 se mantiene en el tiempo. ¿Sí? O sea que teta punto de t es igual a 0, porque ese ángulo se mantiene en el tiempo. Entonces, en esta ecuación yo podría sacar esto y esto, ¿ok? Donde dice seno de teta es poner seno de teta 0, pero poner seno de teta 0 es poner coseno de alfa, ¿ok? Pero bueno, eso lo podríamos dejar así no vamos a entrar más confusión. Acá podemos poner seno de teta 0, coseno de teta 0. En esa situación, por lo menos la de la foto planteada,
está claro que no hay componente en, acuérdense, vamos a poner los ejes 1, 2 y 3. Este sería el eje 3, ¿sí? Este sería el eje 1, ¿sí? Y esto sería, a ver, acá en realidad puede confundirse un poquitito, pero bueno, esto supuestamente es perpendicular. Y sería sobre, claro, sobre el borde ese, ¿no? No necesariamente el borde. ¿O sí? ¿Sí? Sí, es necesariamente sobre el borde. Sí, me parece que sí, ¿o no? Por el Sí, que mismo no me acuerdo. ángulo. Sí, 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 es sobre el borde. Ese sería el eje 2. ¿Está bien? Está claro que si yo saco en el momento de la foto, el phi vale igual a cero, ¿no? O sea, a ver lo que te digo, el omega 1 en este momento de la foto es igual a cero porque no, está dibujado en violeta o fucsia o naranjado, o que sea, color que sea, ¿sí? No, no tiene componente sobre uno. O sea que omega 1 es igual a cero, entonces uno lo que puede decir es que phi es igual a cero. ¿Está bien? O sea que esto también se va. En el instante de la foto, ¿eh? Este, entonces, lo que está claro es que si yo sumo, o sea, el vector, o sea, lo que me queda es omega 2 igual a phi punto por seno de teta 0 por coseno de phi. Dijimos que phi es igual a 0, entonces coseno de 0 es igual a 1. Omega 2 me quedaría eso. Y omega 3, que va a quedar phi punto por coseno de teta 0 más psi punto. ¿Sí? Está claro que esto que está en la dirección 2 y esto que está en la dirección 3, sumado me tiene que dar la dirección de la velocidad angular instantáneo que está dibujado ahí arriba. ¿Está bien? O sea que ¿sí? Esto, puesto así, con 2 versor y esto con 3 versor sumado, ¿sí? Me tiene que dar en la dirección en menos inversor, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? O sea, esas dos cosas sumadas me tienen que dar así. O sea, básicamente que si yo lo sumo en la dirección transversal, esto me tiene que dar 0. ¿Ok? Y sumarlo en la dirección transversal es lo que me va a dar la condición de rodadura indirectamente que yo podría haber obtenido haciendo lo que hacíamos en física ahora. ¿Mm? Lo voy a hacer, eso es lo último que hacemos, ¿sí? Y terminamos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, voy a calcular la velocidad angular y voy a obtener la velocidad angular, la proyecto sobre la dirección z y eso me tendría que dar 0 y de ahí voy a obtener indirectamente una condición que va a ser la condición de rodadura que después podría controlar con argumentos más físicos. ¿Está bien? Eh, Dani, vamos a hacer eso. ¿hay el sí punto que está ahí, no sería cero también? ¿O no? El psi, punto, ¿por qué me decís que podría ser 0? Porque no sacamos con la condición que el sí es cero. Está bien, pero esa es la velocidad, o sea, pero si vos lo dejás psi punto igual a 0, el cono no se mueve nunca. ¿Está bien? Fíjate que el psi punto lo que te marca es una rotación alrededor del eje 3. ¿Sí? Vos tenés dos rotaciones ahí, una phi punto, que es una rotación alrededor del eje z, y un psi punto, que es una rotación alrededor del eje 3. Esas dos rotaciones están vinculadas por la condición de rodadura, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Pero si vos haces que psi punto sea igual a 0, automáticamente harías que phi punto sea igual a 0 y el cono quedaría quieto ahí de por vida. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer nosotros es
tratar de tener un poco de idea de qué significan estas ecuaciones que yo escribí acá de la velocidad angular para un caso particular, como para que le vayamos entrando al tema. Por lo pronto, uno lo que puede decir acá es que yo no usé ninguna condición todavía, pero sabiendo que el eje de rotación está en esa dirección, ¿sí? La suma sobre las velocidades angulares en 1 y en 2 y en 3, ya automáticamente me tendría que dar esa condición de rodadura cuando yo haga esto. A ver si... Estoy medio desprolijo. Me está, ¿cómo se llama? La voz me está cambiando. Bueno, a ver. Digo, primero que todo, si esto está rotando en este sentido, ¿sí? Esto necesariamente va a estar rotando en este sentido, ¿sí? A ver, lo que digo es, si el phi punto es positivo, el phi punto es ¿no? La rotación alrededor del eje Z. Si el phi punto es positivo, ¿cómo tiene que ser necesariamente el psi punto? ¿Positivo o negativo? A ver si quizás sirva más de verlo de arriba. ¿Sí? Si lo vemos de arriba, pónganle, este es el eje 3, ¿no? Que está un poco levantado. Este es el eje Z, ¿está bien? Este es el eje X y el eje Y. ¿Sí? Y estoy suponiendo, el phi punto es un ángulo que se llama ángulo de precesión, ¿sí? Que es alrededor del eje Z. ¿Sí? Y este cono a la vez está rodando alrededor del eje 3, que está levantado, ¿no? No se ve ahí, pero está levantado. Mm. ¿Y el psi era para con respecto al eje 3? Por ahí me quedé un Claro, poco el psi, confundido el psi es rotación alrededor del eje 3. Ahora, acuérdense que siempre hay que considerar la mano derecha, ¿sí? Para Y saber hacia dónde apunta. sería negativo. Negativo, ¿no? Perfecto. ¿Está bien? O sea, por lo menos ahí ya encontramos una relación que si uno es positivo, el otro tiene que ser negativo. ¿Estamos? Ahora vayamos un poquitito a estas ecuaciones. Si yo agarro esto, lo voy a borrar para limpiar. Total, están escritas arriba bien. Si yo agarro esto ya sé que coseno de phi en t igual a 0 vale, estamos analizando el instante inicial, tenemos esta relación. Entonces, yo sé que si a omega 2, que está sobre el eje 2, lo proyecto sobre el eje Z, ¿sí? Más el omega 3 proyectado sobre el eje Z, la suma esa me tiene que dar 0. Porque la velocidad angular en esa dirección no hay 0. ¿Está bien? O sea que esto, que está acá, proyectado sobre el eje Z, esto vale alfa. ¿Sí? Esto sería por coseno de alfa. Esto que está acá es por seno de alfa, ¿no? Si yo sumo estas dos cosas, esto me tiene que dar igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá va un 0. Bien, estamos de acuerdo también que el seno de teta 0 es igual al coseno de alfa. ¿Por qué? Porque uno es el complementario del otro. O sea que esto que está acá, esto es el coseno de alfa. Y esto es el seno de alfa. ¿Está bien? Entonces, si yo hago esa suma, me queda phi punto por coseno de alfa al cuadrado más phi punto por seno de alfa al cuadrado, eso tiene que ser igual, más psi punto por seno de alfa
eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces la condición es que phi punto más psi punto por seno de alfa, todo esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces estaría bueno verificar si esa realmente es la condición de rodadura, ¿sí? Desde un punto de vista más físico. ¿Mm? Veamos que eso es así, haciendo el siguiente análisis, que ya sería un poquitito más de, ¿no? De principio un poquitito más básicos. Bueno, la cuestión es la siguiente. La primera es la condición de rodadura. Uno tenía que elegir un punto. En este caso vamos a elegir este punto que está acá abajo, ¿sí? Sobre el cono, la velocidad del punto S que está ahí abajo en el cono tiene que ser 0. Esa sería la condición de rodadura. ¿Está bien? Ahora, si uno considera, digamos, la rotación alrededor del eje Z, la velocidad de ese punto, ¿sí? Acá hay dos velocidades que se suman, ¿no? La velocidad de traslación, que es la velocidad que yo voy a considerar ahora. La velocidad de traslación sería, si esto vale h, esto ya dijimos que vale alfa, la velocidad de traslación de ese punto, ¿sí? Sería la misma velocidad que está ahí a punta arriba en el cono, sería phi punto por h por coseno de alfa, ¿no? Omega por r. Esa sería la velocidad de traslación y tendría que igualarse con la velocidad de rotación para que la velocidad total ahí sea igual a 0. Y la velocidad de rotación es, esto es lo más difícil de entender. La forma en que yo lo entiendo es la siguiente. Si este es el eje de rotación, o sea, si 3 es el eje de rotación, uno puede pensar en un cilindro que siga ese eje. Si vos pensás en un cilindro que siga ese eje, ¿sí? Pensá en este cilindro. Después, no importa que no exista, ponele en la parte que no existe acrílico. Para mí la palabra clave es acrílico, ¿sí? Le agregás más a 0. Podés pensar en este cilindro. Estos supuestamente son equidistantes, ¿no? Tenés tanta raya amarilla para arriba como para abajo. ¿Sí? Supuestamente es un cilindro que sigue el eje de rotación. ¿Está bien? Por lo tanto, acá podrías pensar en un cilindro que está rotando alrededor del eje 3. ¿Ok? Entonces, la velocidad de rotación ahí abajo va a ser igual a esta distancia, ¿sí? Por psi punto. Y esa distancia es esta distancia que voy a marcar acá en rojo. Menos mal que estoy grabando esto porque... Sería h seno de alfa. No, es... Fíjate, acá tenés esta distancia, podemos usar esta distancia, que ya sabemos que esa distancia vale h coseno de alfa, ¿sí? Y la proyecto con el seno de alfa. Sería así, ¿no? A ver, entonces acá tendríamos que poner más phi punto por esa distancia, el phi punto es la velocidad de rotación, y acá quedaría h coseno de alfa por el seno de alfa. Seno de alfa. Todo eso tiene que ser igual a 0 porque la velocidad en ese punto es 0. ¿Ok? Entonces, fíjate, paso el coseno de alfa y el h para el otro lado, lo simplifico. ¿Está bien? Y la ecuación que me queda es phi punto más psi punto por seno de alfa es igual a 0. Que es la misma que obtuvimos antes. ¿Ok? Entendí por qué lo del cilindro, pero... O sea, es como para verlo, ¿no? A ver, es que si no, a mí no se me ocurre otra forma de verlo que pensar en un cilindro, en ese cilindro amarillo,
¿sí? Pero por eso te digo, Claro, sí, es algo sí. que no. No, yo pensaba ver el cono directamente desde la Claro, cámara. y bueno, pensalo, Ahí fíjate ya que se me... si el cono me parece que no te va a salir. ¿no? A menos que lo pienses de otra manera como lo pienso yo. ¿Está bien? Porque vos tenés, ahí puede surgir mucha confusión con esto. No. Puede surgir confusión con, bueno, vos estás viendo el punto acá, la velocidad de rotación ahí. ¿Está bien? Mm. Vos estás viendo la velocidad de rotación ahí. Vos también podés considerar, ¿sí? ¿Qué podrías considerar? Bueno, pensalo. Ahora, claro, lo que iba a decir era una tontería. Ah, Eh, pero no puedo considerar, puedo pensar al cono así girando sobre su propio eje y ya está. sí, O sea, como para pero tener... está bien, pero quizás te podés confundir y tomar esta distancia. ¿Está bien? ¿Se Claro, entiende? O pero no sea, es lo eso. importante es que tomes la distancia roja. Ujú. ¿Sí? Sí, Y sí. la forma de tomar la distancia roja, quizás más fácil de verlo, es pensar en un cilindro más que en un cono, que en ese instante del tiempo está siguiendo, ¿sí? Una rodadura, ¿sí? Mm. En estos puntos. En estos puntos. Sí, sí. Bien. ¿Está bien? Ujú. Bueno, pero eso sí tiene que ver con una forma de cómo uno ve las cosas. Quizás hay otra Ujú. forma que es equivalente y no hay problema con eso. Siempre que esté bien, pensala y después me decís. Sí, sí, ¿Está no, bien? cierra más con el cono. Ujú. Bueno, piénsenlo. Nos vemos el jueves, Dale. Bueno. Va, nos vemos chicos. el miércoles. Ah, no, el miércoles.